Un bandido popular en el norte del país, famoso por sus atracos a las grandes empresas. Cuenta la leyenda que repartía la guita entre el pueblo. ¿Mito o realidad? Te doy la bienvenida a este nuevo video inútil, donde nos vamos a meter en la apasionante pero también misteriosa vida de un bandolero. Sí, alguien que le mete la mano en el bolsillo a los poderosos de siempre llama la atención. Incluso puede hacerse querer y entrar en una de las palabras de moda: romantización. O también podemos pensarlo como un chorro, igual a cualquier otro. Vamos. Estamos hablando de Segundo David Peralta, alias Mate Cocido. Bueno, no, esto igual es café. Además es cocido con S porque el apodo hace referencia a que tenía una cicatriz acá en el mate. ¿Tú te vas a llamar Cara Cortada? Mate Cocido era tucumano de la ciudad de Monteros. Nacido a fines del siglo XIX en una familia numerosa donde había que ponerse a laburar. Así que siguió el oficio de su padre y se convirtió en obrero gráfico, trabajando en una imprenta. El comienzo de su historia en cárceles y comisarías no está muy claro, pero la mayoría de las versiones hablan de que cuando tenía 21 años le arrastraba el ala a una mujer que también era el interés romántico de un policía. Así que para sacarlo del medio le armaron una causita por robo y con eso lo tuvieron guardado un rato. Mate Cocido empezó así con un entrar y salir de la cárcel constante. Y cada vez que estaba libre tenía a la policía respirándole en la nuca. Así que se hinchó los huevos y se fue. Anduvo por Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes y siempre le pasaba lo mismo. Hasta que se mudó al Chaco. Recordemos que Chaco todavía era territorio nacional y no fue provincia hasta que en 1951 se convirtió en la provincia Presidente Perón. Nombre que obviamente fue cambiado en el 55. Mate Cocido cometió una serie de robos con un socio, apodado El Calabrés. Robaban joyas y estafaban gente, pero todavía sin dar un golpe demasiado grande. Igual los agarraron y los metieron en cana 5 años. Cuando salió, Mate Cocido volvió a Tucumán a saludar a su vieja, pero de nuevo sintió el hostigamiento de la ley, con la policía siguiéndolo a cada lugar. La madre le dijo que tenía que irse y rehacer su vida, que en Tucumán siempre lo iban a perseguir. Así que se despidió para siempre de su vieja y se fue para Chaco a convertirse en un bandolero hecho y derecho. Ah, claro, como la canción Bandidos Rurales de León Gieco. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley. Ya para 1931, en Chaco, Mate Cocido se armó un grupete con su viejo compinche el Calabrés y un vasco, Eusebio Zamacola, además de otros muchachos. El territorio nacional de Chaco era un lugar lejano, inhóspito, donde el gobierno recién había podido ejercer su soberanía en la década de 1880. Claro, así como en la Patagonia se mandaron la conquista del desierto, también hubo una conquista del Chaco, que tuvo mucho de matanza y exterminio, pero también de esclavitud aborigen. ¿Y por qué? Porque hay muchos recursos naturales para explotar y necesitaban mano de obra barata. Después fue llegando la inmigración europea para formar colonias. ¿Y qué recursos había? Algodón y quebracho. Para la explotación de quebracho se instaló la empresa La Forestal, de origen inglés, que más que una empresa parecía un señor feudal del medioevo. En vez de un sueldo te pagaban con vales, que canjeabas por productos de almacén en el propio establecimiento de la empresa. Jornadas de laburo interminables y en condiciones horribles, que tuvieron su cenit de violencia en la llamada Masacre de la Forestal, en 1921, a tono con otras represiones obreras de la época como la Semana Trágica o lo que más tarde se llamó la Patagonia Rebelde. Pero la explotación no era solo contra la gente trabajadora, sino también contra la naturaleza. La Forestal convirtió la zona del Chaco Austral y el norte de Santa Fe en un desierto, por el excesivo desmonte del bosque de quebracho, tanto para hacer durmientes de ferrocarril como para la extracción de tanino, usado para la industria del cuero. Bueno, a este lugar llevaba Mate Cocido con su banda. Diferencias sociales bien marcadas y mucha desigualdad. Así que estaba claro quiénes iban a ser las víctimas más productivas de sus asaltos. Grandes empresas e integrantes de las élites. Hay quienes ven en esto un ideario anarquista en Mate Cocido, como si fuera una especie de Proudhon armado que andaba expropiando riquezas para destruir al capitalismo. Y la verdad es que me parece un poco forzado, porque no hay registro de nada de esto, más allá de que sí, el vasco Zamacola, uno de sus compinches, era militante anarquista. Más bien parece que lo de Mate Cocido era pragmatismo. A los que más tienen, más les puede sacar. Así que a eso se apuntó. Se sucedieron unos golpes de locos. En 1933 asaltaron un tren al estilo película de cowboys, donde viajaba un acopiador.
le robaron 9.000 pesos, una fortuna. Al año siguiente la policía mata a su cómplice, el Calabrés, pero el grupete no se desanima y sigue operando. A un acopiador de la empresa Anderson Clayton le roban 12.000 pesos y a la compañía Dreyfus le sacan el gran botín de su carrera, 45.000 pesos. Grandes empresas como Bunge y Born, Quebrachales Fusionados y La Forestal también sufren sus incursiones. Mate Cocido y sus pibes recibían gran apoyo de la gente, de la gente común, que los ayudaba a esconderse. En retribución los bandoleros les daban parte del botín. Pero ojo, porque esto era a cambio del apoyo popular, y no en plan el Robin Hood argentino, como cuenta la leyenda. Mate Cocido no robaba para repartir entre los pobres. Mate Cocido robaba para él. Pero bueno, si podía dar una mano lo hacía. Por ejemplo, les prestaba plata a la gente para cancelar deudas con empresas o con terratenientes y después iba y se robaba esa misma guita. Además, se destacaba por evitar la violencia. Procuraba no matar a nadie, ni siquiera disparar un tiro. Dicen que era muy cuidadoso con las mujeres en los asaltos y que no fumaba ni bebía en exceso. La prensa, motivada por las autoridades, publicaba cosas negativas sobre él, que él mismo desmentía a través de cartas que enviaba al diario porteño Ahora. En 1938, Mate Cocido se juntó con Juan Bautista Bairoleto, otro famoso bandolero, y armaron tal vez el primer crossover de la historia argentina. Juntos asaltaron a La Forestal, pero el atraco salió mal. Y, temeroso de que alguien lo hubiera vendido, Bairoleto se fue. De aquel encuentro, Humberto Constantini escribió Milonga de aquella yunta. Y sé que en esa ocasión Bairoleto el perseguido se juntó a Mate Cocido y que en unión fraternal se hicieron La Forestal y un banco como al descuido. Bueno, y como muchos otros personajes, Mate Cocido también tuvo su caída. En 1938 se creó la Gendarmería Nacional, que enseguida puso pie en Chaco para atrapar a este bandido. Mate Cocido había incursionado en la industria de los secuestros extorsivos, donde, según dicen, era reconocido por tratar muy bien a las víctimas. Su último secuestro fue a Jacinto Berzón, cerca de la Navidad de 1939. Uno de los miembros de la banda, asustado por lo que estaba haciendo, le avisó a las autoridades, que tendieron una emboscada. La entrega del dinero del rescate se había pactado cerca de Villa Bertet, en el sur de la provincia. Mate Cocido se disponía a agarrar la bolsa con la guita cuando ¡paf! Aparece la gendarmería y arrancó el tiroteo. Mate Cocido recibió un tiro en la cadera y se revolcó por el piso. Un gendarme lo iba a reventar con su ametralladora, pero se le quedó trabado el seguro y le dio tiempo al bandolero para escaparse. Mate Cocido huyó a la selva y nunca se lo volvió a ver. En 1940, el diario Ahora publicó la última carta de Mate Cocido. En ella saludaba al pueblo chaqueño y se burlaba de la gendarmería, pero también daba una explicación de sus comienzos, diciendo que no era un delincuente nato, sino que la injusticia social y el hostigamiento policial lo habían llevado a eso. Una gran declaración, antecesora de Ningún pibe nace chorro. Por supuesto que surgieron muchas teorías sobre el paradero de Mate Cocido, que había muerto como consecuencia de su herida, que estaba en Rosario, que vivía de rentas en Paraguay, que había formado una nueva familia. Durante mucho tiempo aparecían rumores sobre qué le había pasado, pero era todo humo. La gendarmería quería saber qué había pasado con Mate Cocido y presionó largamente a Genoveva Romano, su compañera y madre de su hijo. Pero ella no sabía nada. Se fue con el niño a vivir a Sáenz Peña, ahí en Chaco, y cuenta que una vez apareció alguien que dijo haber sido enviado por Mate Cocido para buscarlos y llevarlos con él. Pero Genoveva, a quien Mate Cocido llamaba Ramona, se negó y siguió su vida sin él. Además de Bandidos Rurales, se escribieron muchos temas sobre Mate Cocido. Quizá uno de los más famosos sea este chamamé, escrito por Nélida Argentina Zenón. Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue terror del norte argentino del 18 al 42. ¿Qué fue Mate Cocido? ¿El Robin Hood argentino? ¿Una víctima? ¿Un héroe popular? ¿Un chorro con buen marketing? Si llegaste hasta acá, dejá en los comentarios en qué lugar pones vos a este personaje histórico tan interesante más allá de cualquier consideración. Si te gustan estos videos con historias que no veías en el colegio, podés ponerle like, suscribirte y todo eso, que es un poco como el aplauso para la gente que canta en el tren. Y si no te alcanza y querés más curiosidades e historias interesantes, puedes encontrarme siguiéndome en Twitter, en Instagram y agregándome a los favoritos del Fotolog.
Muchas gracias y hasta la próxima. Mate cocido, mate cocido. Tomamos mate cocido. Mate cocido, mate cocido. Mortadela y un pan francés. Así está.